el virreinato del Perú. Ya, vamos a colocar la fecha. Hoy es lunes. ¿Lunes qué es? Lunes 22, ¿cierto, chicos? Ya, si me confundo la fecha, por favor me avisan. Del 2020. Aquí está, el lunes 22 de junio del 2020. Bien, el título es El Virreinato del Perú. Pues ya habíamos acabado nosotros, ¿no? Con esta etapa de la conquista. Habíamos visto pues que Francisco Pizarro había hecho muchos viajes para poder llegar finalmente al Perú. Y favorablemente pues él llegó en una época en donde justo aquí se vivía un caos entre dos incas que estaban a la disputa del poder después de la muerte de su padre. Estos dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Y pues finalmente, mediante todo esto, llega a proclamarse el virreinato del Perú. Ya. Vamos a ver dos aspectos. Unos van a ser las autoridades coloniales, o sea, cuáles son las autoridades que van a gobernar en esta época. Y el otro aspecto va a ser los sistemas de control, ¿ya? Como todo gobierno, como toda, digamos, territorio, tiene que estar organizado. Entonces el virrey, ya por órdenes del rey desde España, va a tener una forma de controlar todo este funcionamiento que tiene que ser armonioso. Ya, entonces, este virreinato del Perú se va a crear, ya, ese es un dato muy importante que tienen que recordar, ya, se va a crear un 20 de noviembre de 1542 por el rey Carlos I, ya, por el rey Carlos I, que obviamente ejercía la corona española, y va a nombrar a su primer virrey aquí en el Perú. El primer virrey se va a llamar Blasco Núñez de Vela. A partir de él, ya continúa todo el largo listado de virreyes en el Perú. Ya, entonces, vamos a empezar con el primer punto. Las autoridades coloniales. ¿Quiénes eran la máxima autoridad? Pues el virrey. Pero este virreinato era encabezado por el rey. Ya, vamos a ir copiando. El rey era la máxima autoridad que gobernaba desde España. Y los conquistadores ponían toda la disposición de todas las tierras conquistadas al rey. ¿Cierto? Entonces estos conquistadores que conquistaron todo este territorio, que se parece mucho al mapa del Perú actual, ¿ya? Entonces lo ponían a disposición del rey. El rey veía a quién iba a enviar, el rey elegía a quién iba a ser su virrey aquí en el Perú. Acá tenemos algunas imágenes que nos van a ilustrar, ¿no? Por ejemplo, acá hay un dictamen del rey Carlos II, ya que va a ser el sucesor de Carlos I, y pues va a continuar con esta época de colonia del Perú. Luego acá tenemos una imagen de las construcciones y de todo lo que van a desarrollar estos españoles en nuestro territorio, ¿no? Y traen esta cultura, esta característica de arquitectura, de la vestimenta, muchísimas cosas. Y aquí pues tenemos, ¿no?, algunos personajes, ¿no?, que empiezan a organizarse dentro de toda esta etapa virreinal. Porque al inicio, ¿no?, como les dije, pues van a ser una etapa en donde van a tratar de conquistar más territorios y dominar a los pueblos, que todos se pongan bajo disposición de este virrey. Todos van a servir a este virrey. Muy bien, entonces, acá tenemos las dos autoridades coloniales que existían en este virreinato. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla va a ser creada por los reyes católicos. ¿Ya? Y va a haber dos reyes, ¿ya?, Isabel y Fernando de Aragón, en 1503. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de fomentar el comercio entre España y América, como dice acá.
Ahora, su sede fue en Sevilla. Sevilla, pues, es una ciudad española. ¿Ya? Sevilla es una ciudad de España y ahí era la sede. Y pues acá se unía mediante el comercio marítimo. Recuerden pues que no existía ni el avión y desde España a América en ese entonces la única forma de transportar era el, ya a través del medio de transporte marítimo, de los barcos, de los buques. Y pues cruzaban el océano y controlaban, a partir de esta casa de contratación de Sevilla, controlaban el llevar los metales preciosos a España, desde aquí de América, ¿no? Como el oro, como la plata y como otros más, el cobre, porque aquí en nuestra tierra pues abundaba todos esos metales y lo llevaban, ¿no? Y controlaban, cobraban impuestos, pagaban mercancías, había también de allá de España enviaban algunos metales o algunos elementos que se necesitaba aquí a América, porque recordemos que estos españoles empezaron a construir y construían con sus materiales de allá, ¿no? En cambio, mientras acá los incas construían con otros materiales, pues los españoles traían sus materiales para poder hacer sus grandes construcciones. Y tenemos aquí también el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias pues se crea en 1524, ya años después de la Casa de Contratación de Sevilla. Y va a tener las siguientes funciones, ya va a tener las funciones legislativas, judicial, política, financiera, eclesiástica. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno? Pues el legislativo va a consistir en las leyes, ¿ya? Legislativo viene de leyes, en aprobación y derogación de leyes. El judicial ya es un tribunal de justicia. Ya, como siempre, pues van a haber problemas de justicia, entonces el Consejo de Indias va a cumplir funciones judiciales, van a haber jueces. En lo político, porque ellos, el Consejo de Indias, ya, era aquel que determinaba quién va a ser la mano derecha del rey, quién se va a encargar de tal cosa, quién va a apoyar al virrey, entonces iba a nombrar las autoridades. En el financiero, pues el Consejo de Indias, ya, lo financiero es lo relacionado al dinero, ya, ellos son los que iban a organizar estos impuestos, ¿no? Y ya tenían a toda la población indígena trabajando para ellos, pues tenían que pagar, y ellos eran los encargados de cobrar. Y en lo eclesiástico, pues esos famosos diezmos que en ese entonces la iglesia pedía, pues también lo cobraba. Y también pues en el ámbito de construcción de iglesias, ¿no? Estas iglesias que encontramos en el centro de Lima, esas inmensas iglesias, fueron construidas en la época del virreinato, de la colonia. Entonces, nos damos cuenta, ya, que este Consejo de Indias abarcaba todos estos ámbitos y ya tenía también una relación muy estrecha entre España. Ya todo siempre dependía de España, eso hay que recordarlo siempre. Y sus leyes y todos estos ya, atribuciones que ellos tenían, lo escribían en libros, ya en libros que eran innumerables. No tenían nombres, pero lo escribían, ¿no? Libro 1, libro 2, libro 3 y así sucesivamente. Fueron casi, muy bien, más de 300 años de virreinato del Perú. Imagínense cuántas acciones, cuántas atribuciones y todo lo que organizaron y todo lo que hicieron. Entonces, esta parte es muy importante, ¿ya? Para saber cuáles eran las máximas autoridades del virreinato. En el sistema de control también vamos a encontrar dos formas del sistema de control. Uno son las visitas y el otro se va a llamar los juicios de residencia. ¿Ya? Estas visitas pues van a aparecer más o menos en el año de 1570. Lo va a dictaminar el virrey Francisco de Toledo. Este virrey ya promovió el reordenamiento territorial de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pues que a los indígenas los delimitó en un territorio específico, ¿no?
los de, digamos, del centro del Perú ya se quedan ahí, los del norte ahí, entonces cada uno tenía un pueblo y los reordenó a todos. ¿Para qué? Para así poder tener mano de obra en el centro minero de Potosí. Había una mina llamada Potosí y en esa mina pues llevaba indígenas a trabajar a esta mina y extraer los metales que se podían encontrar. De esa manera, pues con las visitas, ya, aumentaron ya la producción minera, pudieron extraer más metales, más minerales, y se empezaron a urbanizar algunos centros, algunos pueblos indígenas. Es ahí donde aparece pues también construcciones virreinales en algunas ciudades, como por ejemplo Ayacucho, Huancayo, ya estas ciudades que tienen estas iglesias y estos palacios muy parecidos a aquí a los de Lima, estos de época colonial, pues empezaron, ¿no? A llevar a un líder que era un español a gobernar ese lugar y que iba a dirigir a todas esas personas y va a ver quiénes iban a ir a la mina, quiénes iban a ir a otro trabajo y a otro trabajo. Entonces, de esa manera apareció estos vestigios y se empezó a urbanizar la zona. Entonces, pues habían también algunos indígenas que necesitaban su jefe de ellos mismos, ¿no? Es muy triste llamar a nuestro propio pueblo oriundo del Perú indígenas, pero la historia lo ha determinado así. A mí, por ejemplo, me ocasiona tristeza llamarlos indígenas cuando eran los peruanos oriundos y netos. Y estas autoridades de los trabajadores indígenas, de los trabajadores oriundos, se llamaban mitayos. ¿Ya? Estos mitayos coordinaban directamente con el líder español de su zona para poder ver los trabajos y para poder resolver conflictos, algún tema que haya ocasionado alguna tensión por ahí. Ahora, tenemos también en el número 2 los juicios de residencia. Tenían como objetivo la fiscalización de las labores de gobierno de un funcionario, ¿no? Como les dije, va a haber un español en ese territorio liderando y viendo. Entonces, ¿qué iba a hacer estos juicios de residencia? Pues observar y fiscalizar a este español, que esté cumpliendo bien estas funciones, ¿no? Todas estas funciones que ellos les daba el virrey, tenían que cumplirlas. Bien, si no las cumplía, si había algo que salía fuera de lo común, de repente un acto de corrupción o algo, pues se iban con el Consejo de Indias a un juicio. ¿Ya? Entonces, de esta manera estaba organizada este virreinato. Aquí está. Vamos a averiguar cuál fue el primer y el último virrey del Perú. ¿Ya? Si deseas, le pones un dibujito y lo escribes en